Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel y me da mucho gusto poderles dar la bienvenida en esta transmisión de nuestro devocional de miércoles y agradecer a todos ustedes el tiempo que se toman de acompañarnos en este tiempo devocional donde pues aprendemos de la palabra del Señor aún a la distancia, estamos en comunión unos con otros y pues bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México en este devocional de miércoles. Pues hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te quiero invitar que allí tú en casa, ya sea que estés con tu familia, oremos juntos o si estás solo sola, aún a la distancia, unidos en espíritu, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos que de muchas maneras hemos pecado contra ti y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, arrepentidos y confesando nuestras faltas y pecados, te pedimos que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor amado, gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para con todos nosotros y nuestras familias, de tal manera que guardas nuestra vida, nuestra salud, provees lo necesario, de tal manera que no nos hace falta nada. Señor, gracias también porque tú bendices el trabajo, el empleo, la empresa, el comercio y toda actividad económica con la cual permites a todas las familias de esta amada iglesia poder, Señor, solventar las necesidades de nuestras propias familias. Y así también nos ayudas y nos bendices sobremanera para que nosotros podamos ser agradables delante de ti, siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Lo cual, Señor, agradecemos abundantemente y te pido que tú derrames abundantes bendiciones para todos nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Padre, a ti sea la gloria y la alabanza. Señor amado, queremos hacer una petición especial sobre nuestra hermana Blanca Ortiz. Ella se congrega en la Iglesia Bautista Maranata en Tulancingo. Está ella hospitalizada de gravedad por COVID-19 y queremos rogarte, Señor, apelar a tu gracia y a tu misericordia para que guardes su vida, fortalezca su salud y su organismo, Padre Celestial, y aún así nosotros estamos sujetos a tu voluntad, la cual dice, tu palabra es agradable y perfecta. Por lo cual, levantamos nuestras oraciones delante de ti por nuestra hermana Blanca Ortiz allá en Tulancingo. Gracias por escucharnos, Padre. Y también gracias, Señor, porque cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, también, además del que nos has llamado a salvación y vida eterna, nos has llamado a ser hijos adoptivos tuyos por medio de Cristo y tu Espíritu, pero también nos has llamado a ser buenos administradores de tu gracia. Por eso te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, quiero darles rápido un anuncio. El próximo sábado a las 4:30 de la tarde, los jóvenes vamos a retomar la reunión de jóvenes por medio de Meet. Esperen hermanos, esperen ustedes la liga para que se conecten los jóvenes. Si quieres invitar a otros jóvenes, a otras señoritas a compartir con nosotros, vamos a iniciar con una serie de enseñanzas. El tema principal va a ser descubriendo y organizando nuestras prioridades. Con principios bíblicos vamos a aprender con los jóvenes o a fortalecer con los jóvenes el cómo podemos tanto descubrir como organizar nuestras prioridades delante de Dios. Dios, la familia, la iglesia, el trabajo, la escuela, todas nuestras actividades y nuestras amistades tienen que tener el orden bíblico. Así que vamos a tener esta serie de enseñanzas con los jóvenes. Iniciamos próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Espera la liga de Zoom. Y la clase sabatina, la que tenemos más tarde, esa no vamos a tener este sábado, la de adoración bíblica, sino hasta el próximo sábado 8 de agosto. Así que la enseñanza de adultos en los sábados se va a reanudar hasta el 8 de agosto, sábado 8 de agosto, a las 6:30, cuarto para las 7 de la tarde,
y vamos a retomar el curso de adoración bíblica, pero ahora en el Nuevo Testamento. Así que no este sábado, sino hasta el sábado 8 de agosto vamos a reanudar nuestro curso de adoración bíblica, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento. Estemos atentos a nuestros anuncios y recuerda que también este próximo domingo 1 de agosto a las 11 de la mañana te esperamos, ya sea que si tu apellido inicia o tus apellidos, primer apellido inicia de la A a la C, a la M, de la A a la M, ¿verdad? Si te apellidas Ángeles o te apellidas Martínez, desde la A a la M, nos toca vernos el próximo domingo a las 11 de la mañana, ¿verdad? O, si tú lo prefieres, nos podemos seguir por medio de este canal de YouTube a las 11 de la mañana en la transmisión en vivo de nuestro servicio. Pero si tú gustas venir de la A a la M, toca a las familias que tienen su primer apellido de la A a la M. Esto es voluntario y los que no les toca nos vemos por medio de este canal, o si tú prefieres acompañarnos desde casa, ¿verdad? Y no asistir, nos vemos el próximo domingo de todos modos puntualitos a las 11 de la mañana por medio de este canal. Si vienes aquí nos va a dar mucho gusto verte. Estamos procurando tener todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Que nos piden las autoridades para poder albergar aquí a las personas. Estamos teniendo muy poco aforo de gente para que podamos cuidarnos unos a otros. Así que si decides venir de la A a la M, aquí nos vemos. Y si no, todos los demás nos vemos a las 11 de la mañana por medio de este canal de Zoom en nuestro servicio dominical. Bueno, hermanos, ¿han escuchado sobre la palabra administrador? ¿Conocen a alguien que administre alguna empresa, algún negocio, algún proyecto? ¿Sabían ustedes también, amados hermanos, que ahí en casa hay un administrador o administradora de la economía, la cual el administrador o administradora de la economía de la casa provee, ¿verdad? Y distribuye precisamente el dinero y todas las cosas necesarias de una manera equitativa para que todos tengan y a todos les alcance. Bueno, también así, hermanos, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, desde que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado dones a todos y cada uno de nosotros. Dones espirituales con los cuales son habilidades que Dios nos ha dado para servir en su iglesia. Y esos dones y habilidades son para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por supuesto, esos dones y habilidades que son para edificación del cuerpo de la iglesia son también para glorificar su nombre. Así que todo creyente, hombre o mujer, ha sido dotado de un don o dones espirituales para ponerlo en el servicio de la iglesia, para edificar mutuamente en el cuerpo local, es decir, su iglesia local, y todos juntos glorificar el nombre del Señor. A eso Dios nos lo ha entregado por su gracia, pero también Dios nos lo ha dado a administrar. Así que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos administradores de los dones espirituales, ¿verdad? Y las responsabilidades que Dios nos ha dado como creyentes en su iglesia local. Así que tú y yo, aunque no lo hayamos observado, además de que fuimos adoptados como hijos, hemos heredado salvación y vida eterna, también Dios nos ha hecho administradores de su gracia, ¿ok? Así que hoy vamos a tener este tema, administradores de la gracia de Dios. Tú y yo, habiendo nacido de nuevo, ¿verdad? Fuimos llamados a servir con dones espirituales para edificarnos unos a otros y glorificar su nombre. Pero a todo eso Dios nos va a pedir cuentas como buenos administradores de su multiforme gracia. Así que, por favor, acompáñame allí en casa o en la oficina o en el trabajo, ahí donde tú estés. Acompáñame a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Y solo vamos a leer los versículos 10 al 11. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Si ya lo tienes, por favor, léelo ahí junto con tu familia, léelo en voz alta. Si estás solo o sola, léelo en voz alta con nosotros en espíritu, ¿verdad? Aún dando honra a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienes? Bueno, dice así la Escritura. Cada uno según el don que haya recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Algo importante. Cuando dice el apóstol Pedro, multiforme gracia de Dios, es que Dios precisamente nos ha dado a nosotros responsabilidades, dones espirituales, para que de diferentes maneras, de diferentes formas, podamos servir a Dios en comunión, ¿verdad? Podamos servir a Dios por medio de su cuerpo, que es la iglesia, y así glorificarle. Y multiforme es porque, como todos, vemos muchos miembros, como el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro, ¿verdad?, del cuerpo tiene una función, así también cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, y al ver cada miembro del cuerpo, pues es multiforme. Hay muchas funciones que tienen los miembros del cuerpo, y esto también es en el caso del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, el apóstol Pedro dice ser buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. La palabra que utiliza en el griego el apóstol Pedro para hablar de administrador es la palabra oikonomos, que en sí en su raíz viene de economía, de donde viene la palabra economía. Oikonomos viene de casa y administración. Así que la palabra oikonomos es aquella persona que administra, se le llamaba en la antigüedad administrador, curador o mayordomo. De ahí también, no sé si alguna vez has escuchado que todo creyente, sobre todo se dirige mucho al varón esta frase, es que somos mayordomos de Dios. Es decir, Dios nos dio a administrar sus dones y su gracia, entre ellos está nuestra familia, ¿verdad? Y la iglesia, y tenemos que darle cuentas a Él porque nosotros solamente somos administradores. Lo que Él nos ha dado le pertenece a Él, nosotros lo gozamos, pero como administradores. Así que un administrador es un empleado, un administrador es un trabajador, ¿verdad? De confianza, es un trabajador de confianza, pero que a final de cuentas le rinde cuenta, que al final de cuentas le rinde, le va a rendir, le va a dar, pues sí, valga la redundancia, cuentas al patrón de lo que ha venido haciendo o administrando en la empresa, ¿verdad? Y esta es la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, oikonomos es la palabra griega que utiliza como administrador o administradores, que significa administrador, curador o mayordomo. Seamos buenos administradores o buenos mayordomos o buenos curadores de la gracia de Dios. Fíjense, el contexto entonces les explicaba que es un administrador y un mayordomo, uno que gobierna la casa. También se refiere a un tesorero o dispensador, el que reparte o divide, hermanos, de una manera equitativa para que todos tengan y alcancen. Entonces es uno que gobierna la casa, un tesorero o dispensador, ese es un administrador o un oikonomos. Generalmente, hermanos, en la antigüedad, cuando se escribieron estos textos, podemos observar entonces que el administrador o el mayordomo o el curador era realmente un esclavo o un liberto, es un esclavo o una persona libre, pero a final de cuentas un administrador que le rendía cuentas a su señor o a su patrón. Les voy a dar un ejemplo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Si ustedes me acompañan ahí, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, pero versículos 42 al 43. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 43. Si ya lo tienes, dice, bueno, te leo desde el 41. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Ahí es oikonomos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, y aquí utiliza la palabra doulos, ¿verdad? Que es siervo o esclavo, o juperetes, que era mucho más, un rango mucho más abajo
que un esclavo era mucho menos que un esclavo. Entonces, la palabra es, bienaventurado aquel juperetes, que era el siervo humillado al cual cuando su señor venga le haya siendo así, un buen mayordomo de las cosas que él le ha entregado. Entonces, un mayordomo, un oikonomos, era un doulos o juperetes, era un esclavo que a final de cuentas, aunque como empleado de confianza, administraba los bienes de su señor. Y también otro ejemplo se encuentra en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, si ustedes me acompañan a Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 2, dice así la escritura. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y ahí otra vez es doulos, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores o curadores, ahí están oikónomos, administradores, hasta el tiempo señalado por el padre. En aquellos tiempos se ponía a maestros o tutores o curadores o administradores para que educaran y dieran formación a los hijos, a los herederos, y ya que estaban formados, entonces se entregaban a los herederos ya formados, ya instruidos, a los padres para que administraran entonces ellos la herencia. Entonces, un administrador, un oikónomos, a final de cuentas era un administrador, un curador o un mayordomo, pero terminaba siendo un esclavo o un liberto, en este caso, un empleado del señor del cual él trabajaba, ¿verdad? El oikónomos, el administrador, para rendirle cuentas de sus bienes. Cuando busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término, perdón, la definición es muy corta, pero muy definida. Un administrador es una persona que administra bienes ajenos. Es algo interesante como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice que un administrador es una persona que administra bienes ajenos. Muy importante lo que nos está enseñando aquí la escritura, ¿verdad? Entonces, bueno, de lo que podemos ver de la escritura. Cuando regresamos nosotros al texto que es de nuestro estudio, vuelvo a leer, dice 1 Pedro 4, versículos 10 al 11, considera, hermano, hermana, familiar, amigo, que es administrador, curador o, habíamos dicho mayordomo, pero a final de cuentas, alguien que cuida los bienes ajenos, es decir, somos nosotros administradores, pero cuidamos los bienes ajenos, y esto es las cosas del Señor, hablando aquí en el contexto de los dones espirituales. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya de entrada, algo ya tendría que estar entrando en tu mente y en tu corazón. Y es que si tú has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, es que ya debes de considerarte, hermano, hermana, familiar o amigo, como administrador o administradora de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que tienes ahora no te pertenece, le pertenece al Señor. Solo eres el administrador o el mayordomo, ¿verdad? Y tú y yo, seas hombre o mujer, tienes que darle cuentas a Dios de lo que Él te ha dado a administrar. Así que vamos a ver entonces, cuando hablamos de que somos administradores de la gracia de Dios, hermanos, vamos a ver como primer punto, todos somos administradores y mayordomos de la gracia. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos administradores y mayordomos de la gracia. Acuérdate, solo administramos lo que le pertenece a Dios y Él nos va a pedir cuentas de esto, ¿verdad? Entonces, todo, hermanos, todo creyente, todo hombre o mujer que ha puesto su fe en Cristo ha recibido un don o más para servirle. Es decir, todo creyente ha recibido uno o más dones espirituales. ¿Ok? Romanos 12, ve conmigo a Romanos 12, léelo junto conmigo, ve a Romanos 12, versículos 3 al 8, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, se nos ha dado uno o más dones para servirle y por supuesto somos responsables de administrarlos bien para darle buenas cuentas a nuestro Salvador y Redentor. También lo podemos observar en 1 Corintios capítulo 4, hablando de administradores y siervos, dice esto. Primera epístola a los Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, esto es, juperetes, otra vez, esclavos, y administradores de los misterios de Dios, otra vez, oikónomos, otra vez, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Que sea hallado confiable, ¿ok? Entonces, tenemos que ser administradores confiables y responsables y diligentes delante de Dios. Todo don espiritual, hermanos, se nos ha sido dado para servir, para edificar, no para nuestro propio provecho, no para exaltarnos dentro de la iglesia, no para que la iglesia nos honre y nos alabe, sino para ponerlo a los pies de los santos que son los congregantes de la iglesia. Todo don espiritual nos ha sido dado para servir, para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú, hermano, hermana, familiar, amigo, si has puesto y cuando has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tú has recibido desde que pusiste tu fe en Cristo uno o más dones espirituales. Si ya llevas tiempo en el Señor, ya deberías haber identificado cuáles son esos dones con los cuales tú puedes servir a Cristo y a la iglesia. Si no lo has hecho, acércate a un servidor, acércate a tu pastor y podemos platicar sobre eso. Pero todos se nos ha dado abundantemente dones espirituales. No hay un ser, un cristiano que haya nacido a Cristo y que no se le haya dado dones, sino que Dios lo derramó en nosotros abundantemente, ¿sí? Y si tú acabas de conocer de la palabra de Dios o tienes poco de haber puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, debes conocer esto. Tú también tienes un don o varios dones espirituales. En la medida que vayas creciendo y nos permita el Señor ver tu crecimiento naturalmente y tu desarrollo espiritual, y cuando nos congregamos, podemos ver las necesidades de la iglesia. Ahí es donde se va a poder observar cuál es tu don o habilidad espiritual que Dios te ha dado, y en su momento, con el crecimiento espiritual, se te puede llamar tanto a ejercitarlo, a desarrollarlo y a ponerlo a los pies de la iglesia, porque todo don espiritual se nos ha sido dado para edificar a otros. Aquí mismo en 1 Corintios 14, pero versículo 26, dice así el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Qué es edificación? Que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es decir, que todos lleguemos a alcanzar el carácter o la similitud del carácter de Cristo para agradar a Dios. Así que todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, todos somos mayordomos o administradores de la gracia de Dios. Administramos lo que le pertenece a Dios y Dios nos ha dado para administrar dones espirituales, uno o más dones, para poderlo a los pies de los santos, para edificarnos mutuamente. Así que, de hecho, con estos conceptos debemos observar que todos debemos administrar o suministrar nuestros dones espirituales con responsabilidad. Así dice la Escritura, que debemos hacerlo con responsabilidad. ¿Te acuerdas que te leí 1 Corintios 4, que dice que es necesario que cada administrador sea hallado fiel, ¿verdad? O sea hallado confiable. Dios quiere que le entreguemos buenas cuentas de los dones espirituales que Él nos dio, a lo cual se le llama la multiforme gracia de Dios, ¿ok? Como segundo punto, entonces, todos debemos servir con diligencia. No solamente hemos recibido dones, no solamente somos administradores, ¿verdad? Que precisamente nosotros se nos dio a cuidar y a desarrollar lo que le pertenece a Dios, que son los dones espirituales y de los cuales tenemos que dar cuenta, sino que lo debemos hacer, hermanos,
familiares y amigos con diligencia, porque es para el Señor, ¿verdad? Todos debemos hacerlo con diligencia. Si vamos nosotros a 1 Corintios 12, estábamos aquí en Corintios, 1 Corintios 12, versículos 4 al 7, dice así la Escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, dice la Escritura, es el mismo. Para cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y si me salto al versículo 11, dice, pero todas estas cosas, los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son dones que Dios nos ha dado según su voluntad. Así que, hermanos, nosotros debemos poner al servicio de la iglesia nuestros dones con diligencia, ¿ok? Debemos ser responsables delante de Dios. Otra vez, hermano, hermana, tú que has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tú tienes dones espirituales, uno o más dones espirituales. Así que es muy importante que tú reflexiones y observes que eres administrador o administradora de los bienes que le pertenecen a Dios, y entre esos son los dones que Él te ha dado. Él te va a pedir cuentas de cómo los has desarrollado o de por qué no los has desarrollado. Así que es momento de que tú y yo analicemos y nos pongamos a ver cuáles son nuestros dones y ponerlos a trabajar en la iglesia, platicar con nuestro liderazgo, con el pastor. Yo quiero servir porque es mi responsabilidad entregarle buenas cuentas como buen administrador o administradora de la gracia a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a trabajar con diligencia. Romanos 12, del 9 al 13 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice así la Escritura, en lo que requiere diligencia, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿verdad? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que, hermanos, todos debemos servir a Dios con diligencia. Es importante. ¿Qué es diligencia, hermanos? Prontitud, en tiempo y en forma. No guardárnoslos, no estar de perezosos, sino estar activos y en tiempo y forma entregarle buenas cuentas al Señor de nuestro servicio y de los dones que Él nos ha dado para compartir con otros. Así que, hermanos, todos somos administradores o mayordomos de la gracia, pero todos debemos servir a Dios con diligencia y entregarle buenas cuentas como buenos administradores de su gracia. Y como último punto, todos al servir a Dios cumplimos el propósito primordial de glorificar su nombre, ¿verdad? Otra vez, todos al servir cumplimos el propósito primordial de glorificar al Señor. Es decir, como Dios ya te dio un don o más dones espirituales, tú como creyente eres administrador o administradora de su gracia, por lo cual eres responsable de ponerlos a trabajar. Si los pones a trabajar con diligencia, entonces tú estás glorificando a Dios. Si tú tienes dones, porque todos tenemos, y no los quieres poner a trabajar y no eres diligente en el ministerio o los dones que Dios te dio para trabajar, tú no estás glorificando al Señor. Así que, hermano o hermana, si por alguna razón pensaste que tú no debes tener responsabilidades dentro de la iglesia en algún área para edificar a otros y que no tienes dones, echa fuera ese pensamiento que es equivocado, pon las manos en la obra porque Dios quiere verte trabajar con los dones o el don que te ha dado, porque te va a pedir cuenta de ellos para que cuando tú trabajes en esto, su nombre sea glorificado. Dice, estábamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, pero el versículo 11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, quiere decir, hermanos, que si uno, sabiendo que ya tiene dones espirituales, o cuando menos un don espiritual, y no quiere ponerlo al servicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no estamos glorificando a Dios y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Hermanos, ni la pandemia, te lo puedo decir así, amado hermano, amada hermana, ni la pandemia va a ser un pretexto para Dios cuando Él te pida cuentas de qué hiciste con los dones que Él te dio. Si le mencionas la pandemia, para Él va a ser un pretexto de tu negligencia
por no querer servir. Para Dios no hay pretextos. Aún dentro de la pandemia y cerradas las iglesias, podemos servir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para darle buenas cuentas a nuestro Señor. Romanos capítulo 15, voy a Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19, Pablo hablando de su experiencia en cuanto al servicio y de dónde vienen sus fuerzas y dónde viene el poder para servir. Pablo dice esto, Romanos 15, versículos 18 al 19 dice, porque no os haré hablar sino de Cristo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Fíjense, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, es decir, Pablo se consideraba un instrumento, pero el que hacía la obra era Cristo. Dice, porque no os haría hablar sino de Cristo, que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo sabía que él era un instrumento poderoso en las manos de Dios y precisamente como instrumento poderoso, él sabía que lo que hacía era por medio de Cristo y para su gloria. Así que todo lo que nosotros vamos a hacer con nuestros dones espirituales no es para agraciarnos con los hombres, no es para quedar bien con los hombres o con tu pastor o con algunas familias de la iglesia, es para glorificar a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que poner a trabajar y a desarrollar nuestros dones espirituales para ser delante de Él, delante de Dios, buenos administradores o buenos mayordomos de su gracia, ¿verdad? Desarrollando nuestros dones dentro de la iglesia. La pandemia no es para Dios, nunca va a ser ningún pretexto, nos va a pedir cuenta de ellos y esperemos que cuando Dios nos pida cuentas de qué hemos hecho con los dones espirituales que Él nos ha dado aún dentro de la pandemia, esperemos que tú y yo seamos hallados fieles como buenos administradores para gloria de su nombre, ¿verdad? Termino con este texto, dice 1 Corintios 10, desde el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitemos a Pablo, quien sabiéndose ser un administrador de Dios y de Cristo en su evangelio, supo ser un buen administrador, supo entregarle buenas cuentas a su Señor y por supuesto glorificó el nombre de su Señor porque él sabía que debía ser diligente en su tarea. Y tú, hermano, hermana, ¿qué cuentas le podrías entregar al Señor siendo administrador o administradora de su gracia? ¿Estás seguro o segura que le vas a entregar buenas cuentas a Dios? Recuerda, la pandemia no va a ser ningún pretexto cuando Dios te pida cuentas de cómo estás sirviendo a tu iglesia local. Así que goza de las bendiciones del Señor, gózate con tu iglesia, pon las manos en el arado, entrégale buenas cuentas al Señor como buen mayordomo o mayordoma de su gracia y glorifica su nombre y te vas a dar cuenta cuánto el Señor tiene para ti. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación y de ánimo para ti, hermano, hermana, familiares y amigos. Nos vemos el próximo sábado, con los jóvenes nada más y el domingo nos vemos ya sea presencial de la A a la M o por medio de esta transmisión en el canal de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México a las 11 de la mañana por YouTube. Les mando un fuerte abrazo, les amamos, cuídense, hasta pronto.